Llevamos 19 días sin saber bien a bien cómo es que dos de los narcotraficantes, de los más buscados del mundo, llegaron a manos del gobierno estadounidense. ¿Cómo Ismael El Mayo Zambada quedó bajo custodia de Estados Unidos? Si fue una entrega con traición de por medio, si fue un operativo secreto de extracción que no se quiere reconocer. ¿Qué fue? A 19 días lo que tenemos es una ráfaga de contradicciones y versiones encontradas. El 25 de julio por la tarde comenzó la noticia a circular. En la noche, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado donde señalaba textualmente que habían sido detenidos dos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Fue un comunicado muy breve, donde no se dieron detalles de cómo ocurrió la detención, pero decía que fueron arrestados en El Paso, Texas. Al día siguiente, en la mañanera, el presidente López Obrador y su secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dejaron en claro que el gobierno mexicano no participó en la detención o en la entrega, lo que haya sido. Dijeron que no tenían información más que la poquísima que había compartido el gobierno de los Estados Unidos, del que esperaban una explicación más detallada. Y la siguieron esperando. Y la han estado esperando. Llegó, y más o menos, 15 días después. Una y otra vez el presidente insistió en la mañanera que México no estuvo involucrado y que esperaba los detalles de Estados Unidos. Y pasaban los días y Estados Unidos no daba detalles hasta el viernes. El viernes pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió por primera vez a hablar del caso. Dijo que Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, se entregó voluntariamente y que la evidencia indicaba que el Mayo Zambada había sido llevado en contra de su voluntad. Al día siguiente de que dijo esto el embajador, el 10 de agosto, el Mayo Zambada difundió una carta que fue una bomba. Confirmó esta versión. Relató que fue emboscado durante una reunión con Joaquín Guzmán hijo, que lo secuestraron, que lo subieron a un avión contra su voluntad, que lo llevaron a Estados Unidos por la fuerza. En México, la Fiscalía General de la República informó que inició una investigación, que ya realizó más de 100 diligencias, que investiga 5 delitos: vuelo ilícito, uso ilegal de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro y el delito que más llama la atención: traición a la patria. ¿Por qué traición a la patria? Porque la Fiscalía dice que la posible entrega o extradición de los dos capos del cártel de Sinaloa viola el artículo 123 del Código Penal Federal, donde se castiga hasta con 40 años de cárcel al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México. El vuelo que trasladó al Mayo y al hijo del Chapo a Estados Unidos es toda una incógnita. Hay contradicciones. Y hay contradicciones por todos lados. El viernes 26 de julio, un día después de la detención, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, salió a decir que el vuelo había partido de Hermosillo, Sonora, a Santa Teresa, en Nuevo México, en los límites con la ciudad del Paso, Texas. Pero el 30 de julio, el gobernador de Sonora, que también es de Morena, y que fue el primer secretario de Seguridad de López Obrador, Alfonso Durazo, rechazó esta versión. Dijo que, según información de las autoridades de Estados Unidos, la aeronave no despegó desde su estado, no despegó desde Sonora. Hace unos días, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, precisó que las autoridades de su país no tienen el plan de vuelo del avión, por lo que no conocen la ruta exacta que siguió el Mayo Zambada, pero están seguros de que salió de Sinaloa. ¿En serio Estados Unidos, que tiene una de las tecnologías más avanzadas en materia de seguimiento de aviones, en materia migratoria, no ha podido detectar el recorrido preciso de un avión que llevó a su territorio a dos de los narcotraficantes más buscados del mundo? Después de todo el seguimiento que hacen aeronave por aeronave tras el 11 de septiembre. Ayer Rosa Isela Rodríguez se alineó con Estados Unidos. Expresó que el gobierno de México solo tiene algunas hipótesis
que apuntan a que el avión efectivamente partió de Sinaloa, pero que no hay una bitácora de vuelo. El Mayo Zambada en su carta indica que le tendieron una emboscada a las afueras de Culiacán, que le pusieron una capucha, que lo llevaron como a 20 minutos de distancia, ahí lo subieron en un avión, ahí despegó y 2 horas y media o 3 horas después aterrizó en los Estados Unidos. Y para un vuelo invisible, un piloto fantasma. Tras la detención, la secretaria de Seguridad de nuestro país, Rosa Isela Rodríguez, identificó a Larry Parker, un ciudadano estadounidense, como el piloto de la aeronave que había llevado al Mayo Zambada a Estados Unidos. Lo dijo a sabiendas del riesgo que implicaba soltar su nombre. Luego ya dejó de nombrar al piloto. El embajador Ken Salazar no identificó al piloto. Se limitó a decir que no es un empleado del gobierno, que no fue contratado por el gobierno de Estados Unidos, ni por ningún ciudadano de ese país. Pero el propio mencionado piloto, Larry Parker, desmintió al gobierno mexicano. En una entrevista con el Wall Street Journal afirmó que él no tuvo nada que ver con el traslado del Mayo. Dijo que él suele viajar a Hermosillo, Sonora, para realizar actividades relacionadas con la pesca y la caza, y que su avioneta Cessna fue confundida con la que llevó a los capos del cártel de Sinaloa. Reveló que ninguna autoridad de México lo ha buscado para preguntarle y que solo algunas agencias de Estados Unidos lo contactaron para brindarle apoyo. También hay contradicciones sobre el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen, exalcalde de Culiacán y el principal adversario político del actual gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. El mismo día que el Mayo Zambada quedó bajo custodia de Estados Unidos, Héctor Melesio Cuen fue asesinado. ¿Qué fue lo primero que dijo la Fiscalía de Sinaloa? Que se había tratado de un robo de vehículo. Sí, que lo mataron por quererle robar su camioneta. Pero luego en su carta el Mayo Zambada aseguró que Joaquín Guzmán López, su ahijado, le había pedido asistir a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre el gobernador Rubén Rocha y su opositor, Héctor Melesio Cuen, para decidir quién se quedaba con el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde los dos fueron rectores. En la última hoja de la carta de Zambada señala que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por 2 hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Y dice el Mayo, eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron, que fue, según dijo, el rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal en Culiacán. Ayer, como respuesta a la carta del Mayo Zambada, la Fiscalía de Sinaloa presentó un video y dijo que ese video es del asesinato de Héctor Melesio Cuen. En las imágenes se observa una camioneta en la que, según la Fiscalía, viajaba Héctor Melesio Cuen, llegando a una gasolinera de Culiacán. 2 sujetos se acercan a bordo de una motocicleta, uno de ellos abre la puerta de la camioneta y, según señala la Fiscalía, dispara. En las imágenes no se puede observar alguna detonación, tampoco se puede identificar al ex rector ni a su acompañante dentro de la camioneta. El video fue presentado por una autoridad estatal, la Fiscalía de Sinaloa, perteneciente al gobierno de Morena. Pero hasta el presidente López Obrador puso en duda el video. Hoy le preguntaron sobre el video y dijo que mejor había que esperar, pues porque también estaba la versión del Mayo Zambada. No hay que interpretar, hay cuando menos 2 versiones, cuando menos. O sea, ahí está del video. Bueno, sobre el video hay otra, la declaración del chofer, y luego está la de la carta del señor Zambada, que es distinta. Entonces, la Fiscalía de México ya atrajo el asunto, el caso, y va a tener elementos para que sepamos los mexicanos qué fue realmente lo que sucedió. Desde luego, esto va a llevar algún tiempo, esperemos que no mucho. El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, negó tener vínculos con el Mayo Zambada o con el hijo del Chapo Guzmán.
El fin de semana lo visitaron el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, unas horas después de que el Mayo Zambada había dicho que se iba a reunir con él. Estuvieron en Culiacán y el gobernador rechazó la versión de que él se iba a reunir con el Mayo Zambada, como había dicho el narcotraficante del cártel de Sinaloa. Que le busquen, no hay nada. Nosotros no tenemos complicidades, presidente. Se lo he aprendido, no solamente se lo he aprendido, estoy comprometido con su expresión. No hay complicidades con el crimen. Nosotros no. Hace 3 años, aquí en Latinus, entrevisté a Rubén Rocha Moya cuando era candidato al gobierno de Sinaloa. Y en esa entrevista le pregunté si consideraba necesario pactar con el narcotráfico. Contestó que no estaba cerrado a esa posibilidad. Le dejo aquí el fragmento de esa entrevista que se ha vuelto viral en los últimos días. ¿Se puede gobernar Sinaloa sin pactar con el cártel? Yo creo que no hay que pactar con el cártel, ¿no? Hay que poner condiciones muy severas, a pesar de que el narcotráfico pues, es un delito federal que lo debe perseguir la federación. Yo creo que el Estado tiene mucho que aportar al respecto. ¿Y eso se dialoga con el narco? ¿Se administra? La palabra pactar a veces suena demasiado fuerte para muchos políticos, pero ¿se llega a un arreglo? Pues si tú sigues las políticas que siguen en Estados Unidos seguramente, si tú te metes a Estados Unidos y no tienes la violencia del narco, ¿dónde circula más la droga en este mundo? En Estados Unidos. Entonces hay que coordinarse con el narco. Pues hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes. Sin embargo, hay una cosa, Carlos, los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes. En ese sentido de coordinarse, hay que diseñar una política de Estado, que no sean los personeros del gobierno, sino que es una política de Estado que se respete y que se refleje en las leyes, como se refleja en Estados Unidos en las leyes. ¿Lo está haciendo el presidente López Obrador así? Yo no sé, eso sí no lo sabría contestar. ¿Usted, si gana la gubernatura en Sinaloa, así lo haría? Yo trataría de buscar que hubiera maneras de entender en lo elemental, en lo que más nos daña a la sociedad. Yo no tengo recato para hacer eso. Yo creo que vale la pena intentarlo, porque es la forma que nosotros no hemos puesto en práctica. Si le habla el Mayo Zambada o alguno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿se siente usted a platicar con ellos? Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. No tengo una negativa desde ahora. Yo creo que eso lo tendrías que hacer en el marco de una estrategia que le dé cabida a esto, porque finalmente, imagínate tú, un gobernador del Estado estableciendo este criterio olvidándose del contexto nacional. Tendría que diseñarse una política más nacional. Finalmente te lo digo, yo no tengo ataduras, no tengo telarañas. Finalmente yo soy de Badiraguato, no soy capo, no soy narco. Ya a mi edad no creo que me convenga cambiar de giro. Personalmente, en mi libro planteo este tema, ¿no? Como desde entonces yo planteaba la necesidad de legalizar la marihuana, las drogas blandas. Entonces yo creo que hay que explorar nuevas cosas y hay que quitarnos la hipocresía de la cara y de la cabeza, ¿no? No, yo no me puedo acercar porque no. No, yo creo que no. Yo creo que hay que tener un poquito mayor apertura y claro, no caer en la corrupción, no caer en... ¿Esto viola la ley? Esto viola la ley si haces relaciones y pactos oficiales. Pues esto tendría que ser extraoficialmente. No, y tendrías que ver, porque la estrategia en todo caso tiene que ver con revisar la ley. El marco legal es importante tenerlo en la consideración. Hay que revisarlo al amparo de la necesidad de abandonar las hipocresías y buscar una vía que no se ha explorado, pero que la practican. Los que nos señalan a nosotros, los que incluso hasta nos llaman narcos, son los Estados Unidos. Sin embargo, tú mandas a un extraditado a Estados Unidos y si aquí le ibas a poner 30 años de prisión, allá les ponen 10. ¿Por qué? Porque negocian las condiciones de cómo recoger información y demás. Eso ahora apenas se está introduciendo
este tema de los testigos protegidos, pero no está entrando al mundo del crimen organizado. Y luego están los discursos oficiales de México y Estados Unidos. El embajador Ken Salazar sostiene que desde el primer momento informó al gobierno de López Obrador sobre lo ocurrido con el Mayo Zambada y el hijo del Chapo, que le ha compartido todo lo que sabe. López Obrador insiste en que Estados Unidos no suelta el reporte completo. No han entregado información suficiente, vamos a decir. Entregaron una información muy elemental. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó. Y eso, el momento que lo supimos, estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el gobierno mexicano. En ese mismo día. Pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Mira, el presidente López Obrador sé que le interesa mucho, ¿no? Y lo llevamos trabajándolo muy bien. Por eso desde el día que pasó hemos estado en comunicación constante con su gobierno. De lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México. No hubiera pasado lo que pasó si no hubiera sido por el esfuerzo conjunto. No se tiene todavía toda la información. No se tiene toda la información. Y con esto, pues es que también hay otras agencias, el FBI y otras. Eso enseña la cooperación que llevamos con México. Eso no ocurría antes, pero que fueron los agentes de la Fiscalía, una unidad especial para trabajar con nuestros personajes a aquel lado de la frontera. Tenían comunicación con Guzmán López, que estaban hablando. No dicen qué agencia, pero que tenían comunicación. Es una muy buena persona, respetuoso, Ken Salazar. Y además es institucional, amigo de confianza del presidente Biden.